Dios le bendiga grande y poderosamente a todos ustedes, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en esta sección, en esta entrega de la palabra de Dios en blanco y negro. En este día quisiera poder tratar con ustedes un tema muy interesante que está sucediendo en nuestro país y me imagino que en muchos países. Lo que está sucediendo con algunas personas llamadas pastores, pero que realmente no lo son, porque no son pastores que están realmente establecidos con ningún tipo de asociación o organización teológica, sino, como dice hoy en día muchas de esas personas en las redes sociales, hay algunas personas que realmente saben 2 o 3 cosas de la palabra de Dios y en algún lugar se reúnen con 3 o 4 y dicen que son pastores. Pero de todas maneras yo quiero conversar con ustedes porque estas cosas no son cosas de ahora, son cosas desde que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sido formada. Hoy quiero hablar con ustedes con un tema de apóstata, o sea, los apóstatas del pasado y del presente. Una cosa muy interesante que quiero decirle es que el hermano de Jesucristo y de Jacobo, Santiago, Judas, escribió una carta hace más de 2000 años a los cristianos que estaban dispersos por otras ciudades. Y estaba sucediendo prácticamente lo mismo que está sucediendo hoy en día. Aquellos apóstatas estaban haciendo cosas terribles. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que esta carta de Judas, es el último libro antes del Apocalipsis, le decía a esos cristianos en aquel tiempo que no se alborotaran, sino que continuaran con su fe, con su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Voy a citar la palabra en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y quiero compartirlo con ustedes textualmente. Y dice así en el nombre de Jesús: amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirle de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirle para persuadirlo a que luchen por la fe que alguna vez fue dada a los santos. Esa fe que ha sido dada a nosotros a través de los apóstoles que realmente comenzaron a expandir la palabra de Dios, los evangelios. Esa es la fe que Judas le estaba diciendo a ellos y le estaba comentando y lo estaba persuadiendo. Y continúa: porque algunos hombres han obtenido acceso a quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación. Oye lo que dice el apóstol Judas, que algunos hombres tuvieron acceso, ¿verdad? Y quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación. O sea, lo que está sucediendo hoy en día son hombres que realmente son apóstatas. Pero esos hombres han sido, como dice el apóstol aquí, desde el principio inscritos para hacer lo que ellos están haciendo hoy. Y continúa diciendo: hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso estaba pasando hace 2000 años atrás y hoy en día está pasando específicamente aquí en República Dominicana, porque en los últimos días, las últimas semanas, han habido unos casos de algunas personas que se denominan pastores, pero realmente no lo son. Y han cometido abominaciones increíbles para poner por el suelo, yo lo llamo así, en mi opinión personal, poner por el suelo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esas son gente que verdaderamente no son lo que dice que son. Son hombres que han tenido acceso a esta palabra de Dios, y han cogido
eso para lucrarse han cogido la palabra para hacer cosas horribles en este mundo. Hoy en día nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con no dejarnos alborotar por las cosas que están pasando hoy en día. Nosotros tenemos que ser cristianos firmes. Sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Busca la palabra, lee la palabra de Dios. Busca las enseñanzas que Jesucristo nos dio a nosotros, los creyentes. Y no nos dejemos engañar. Porque hoy en día, como dice el apóstol Pedro, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien llevarse con él para el lago de fuego que está preparado para él y todos sus ángeles que le dieron la espalda a nuestro Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con llevarnos de las redes sociales, de esas personas que hoy en día han tomado este momento prácticamente para destruir la fe de mucha gente. Estaba escuchando recientemente en las redes sociales de personas que le preguntaban a otros y decían, ¿qué te parece lo que está pasando con los pastores de la iglesia? Y las cosas que dice son terribles. No niego de que hoy en día hay muchas personas que se han aprovechado de la palabra de Dios para lucrarse, para hacer cosas terribles, abominaciones. Es verdad, pero no debemos dejar de entender y comprender y aceptar que hay muchos hombres de Dios, muchos pastores reales que llevan la palabra de Dios realmente como debe ser. Hombres y mujeres que hoy en día están predicando esa palabra y que no tienen en ello nada, ningún pensamiento maligno, ni quieren hacer algo que la palabra de Dios, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo caiga por el suelo. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que la mayoría de las personas piensen en eso. Piensen que todos los pastores son iguales. Y no es verdad, hermano. No es verdad. Existen hombres y mujeres de Dios que están predicando la palabra de Dios porque así el Señor lo ha escogido a ellos para hacer esa palabra. Quiero citar nuevamente esta palabra del apóstol Judas, porque realmente esto viene a dar con el problema que hoy tenemos, pero no son cosas nuevas, porque en aquel tiempo, cuando el apóstol Judas se enteró de lo que estaba pasando en otras ciudades, él dijo, yo tengo que escribirle para que tengan claro en quién nosotros hemos creído y que hay personas apóstatas que muchos de ellos conocen un poco de la palabra, pero la cogen y la cambian, y lo que hacen es que cogen esa palabra para influenciar a otra persona y decirle las cosas como no son. Quiero citar también en el capítulo 1, versículo 18, que dice lo siguiente: quienes les decían que en el fin de los tiempos habrían burladores que irían tras impiedad y según sus propias pasiones. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, hermano. Hay burladores, hay gentes que hoy en día se denominan pastores y lo que hacen es que verdaderamente se burlan de la gente, porque lo que quieren es llevar impiedad y sus propias pasiones lo saca ellos a la luz. Mira lo que está pasando con esos niños aquí en Higüey, en la capital, esos pastores que realmente están haciendo todas esas barbaridades. Pastores no, mal llamados pastores. Y el apóstol Judas está hablando aquí hace más de 2000 años atrás de hombres así, burladores, que se llevan de sus propias pasiones. En el 19 dice lo siguiente: estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen el espíritu. Individuos sensuales que no tienen el espíritu.
Parece ser que el apóstol Judas está escribiendo esta carta en este momento, porque verdaderamente es lo que nosotros estamos viviendo en estos instantes aquí en el mundo, para no solamente mencionar cosas que están pasando en un lugar específico. Esto está pasando en todo el mundo, porque el enemigo lo que está es tratando de que los cristianos verdaderos queden alborotados por estas cosas y piensen que la iglesia verdadera de Dios es que está haciendo estas cosas. En el 20 dice: pero ustedes, amados míos, sean rectificados en su santa fe por el Espíritu Santo, orando. Hoy en día nosotros tenemos que orar mucho, orar. Y tenemos que verdaderamente rectificar nuestra fe, porque estos acontecimientos verdaderamente hacen que la fe de la gente tiemble, porque piensa que es la iglesia real de nuestro Señor Jesucristo que está haciendo estas cosas. Y no lo es, no es así. Son burladores, son apóstatas, gentes que nada más piensan en sus bajas pasiones, gente que quieren nutrirse con la palabra de Dios, pero cada uno de ellos tendrá su recompensa. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, dice que los ojos de Jehová están en todos lados, mirando lo bueno y mirando lo malo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra fe, en quien nosotros hemos creído. Tenemos que tener cuidado, porque hoy en día hay muchas personas que están haciendo mucho daño, tomando la palabra de Dios, los evangelios, para hacer impiedades, hermano, hacer cosas terribles. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Aquí, iglesia, vamos. ¿A dónde mandamos nuestros hijos? Tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo aquel que dice aleluya, gloria a Dios, es un hijo de Dios. Es un pastor, es un ministro, es una persona que realmente está predicando la palabra por un llamado de Dios. Está predicando la palabra por gozo, porque así lo indicó nuestro Señor. Ese fue el mandamiento, y predicar la palabra a todo el mundo. Esos que han tenido ese llamado son los que hoy tenemos que tener mucho cuidado con las personas que se dicen pastores y no lo son. Mucho cuidado, hermano. En el versículo 25, el apóstol Judas dice: y el único Dios, Salvador nuestro, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, en presencia de su gloria, con regocijo sea la gloria, el dominio, el honor y la majestad, tanto ahora como por todas las edades. ¿Qué palabra escribió el apóstol Judas hace más de 2000 años? Y hoy día esa palabra tiene tanta vigencia como hace todo ese tiempo. Yo en este momento quiero pedirle al Señor, quiero orar, quiero hacer una oración para que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, envíe su Santo Espíritu para que le hablen a esos cristianos reales y verdaderos, que no se dejen alborotar, que no piensen que la iglesia de Dios está en esa situación. Padre amado, Padre eterno, Dios todopoderoso, oh Señor, te pedimos, Padre amado, que tú envíes hombres y mujeres reales, hombres y mujeres enviados por ti con tu palabra, con tu Santo Espíritu, para que este pueblo tuyo, el pueblo religioso, el pueblo cristiano tuyo, el pueblo que te sirve, Señor, lleve tu palabra verdadera. Aleja, Señor, a toda esa gente. Aléjalo, Padre, repréndelo en el nombre de Jesús, para que tu palabra sea como es, verdadera, en blanco y negro.
Así es tu palabra, Señor. Así la leemos y así hablamos de ella. Queridos hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo grande y poderosamente. Nos vemos en otra entrega de Hablando de la Palabra de Dios en Blanco y Negro. Muchas gracias.